muchísimo, Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto, ¿cómo andan? Ya en un ratito nos va a tocar hablar de la deuda, del default o virtual default, como dijo el presidente. Siento que todavía es un tema un poquito lejano, pero sé que lo vamos a poder traer al llano y explicarle a la gente cómo te afecta en lo cotidiano, en el bolsillo, en el día a día, en la microeconomía. Pero quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo esto? Esta crisis descomunal, que es una crisis sanitaria, que es una crisis económica, que es una crisis política. Insisto con esto, tenés vos siempre la mirada de la foto más grande, de la foto general. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te gustaría decir? A ver, nada que no sea bastante obvio, te diría. En primer lugar, esta es una crisis que tenemos que buscar quién en la memoria de nuestra familia puede haber enfrentado algo de esta magnitud. Entonces es una crisis que ocurre cada muchas generaciones, por lo cual me parece que el punto que vos hacías de estamos todos en penumbras y nadie tiene la vaca atada y nadie tiene la verdad es sumamente importante. Esta crisis también revela a los estados tal cual son, ¿no? No es que... hay una frase que es que el poder no te cambia, sino que te revela cómo sos. Bueno, te desnuda un poco. Te desnuda. Te desnuda, claro. La crisis te desnuda. Entonces, aquellos países que construyeron un buen estado y reglas sociales de interacción tienen muchos mecanismos distintos para moderar el contagio que solamente encerrarse. Entonces vos lo ves desde Taiwán o Singapur o los países escandinavos o Alemania, tienen menos preocupaciones. A medida que vos tenés menos instrumentos, te quedan muy pocas cosas para poder cuidar la salud y la única cosa que te queda en los países menos desarrollados es aplastar la economía, es encerrar la economía. Claro. Ahora es evidente que eso tiene un costo altísimo. Y Argentina... Es un costo, perdóname Martín, es un costo irrecuperable en algunos sectores. Estirarlo o cuarentena demasiado. Puede ser el certificado de defunción de un montón de empresas, por ejemplo, en la Argentina, o de trabajos, empleos. Sí, esa es una gran diferencia con el 2001-2002. Una gran diferencia. Ahora, déjame volver... peor en este caso. Sí, ahora déjame volver un segundo para atrás. Sí. En los 60, si esto hubiera agarrado a Argentina con el estado que tenía Argentina y con cómo era China y con cómo era Corea, nosotros hubiéramos estado mucho mejor. Ahora, aún con la ventaja de que te agarra mucho más tarde y podés aprender un poco de lo que hicieron los demás, tenés muy pocos instrumentos. De hecho, anteayer me comentaba alguien que conoce mucho la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que la provincia distribuye entre los municipios, uno de los componentes fundamentales a la hora de ver cuánto le toca a cada uno es cuántas camas de hospital tienen. Y esta persona me decía, y ha habido, para quedarse con más plata, sobredeclaración de las camas que cada municipio tiene. Y ahora empiezan a pedir y decir, no tengo camas, no tengo camas. Entonces, este es el estado que hemos construido a pesar de tener cada vez más plata en nuestro estado. ¿Por qué la crisis es distinta que el 2001, que el 2002? ¿Es peor esta crisis que el 2001? Sí, sí. ¿Por qué? Porque acá tenés dos shocks al mismo tiempo, ¿sí? Vos tenés el shock de oferta, cierro las empresas, y el shock de demanda, no permito que la gente salga a consumir. Ahora, cuando vos encerrás eso y cortás la rueda, la cadena de pago, la rueda de cómo gira el dinero, es lo mismo que parar durante un tiempo lo suficientemente extenso el corazón de alguien. Claro. Eso tiene posibilidades de morir. Y cuando muere una empresa, no es tan fácil como reabrirla. Una empresa es una idea, más la capacidad de llevarla a cabo, más haber desarrollado un producto, más haber conseguido clientes, más haber armado un grupo de trabajo, más haber hecho un nombre, más tener crédito. Entonces, si el día de mañana vos rompés eso, eso es muy difícil de volver a hacerlo nacer. ¿Y cómo, ¿Qué pasaba? ¿cómo Perdón, lo haces? pero una aclaración. En el 2001, 2002, desde el 98 al 2002, lo que estuvo pasando es que la Argentina tenía un déficit, un resultado fiscal negativo alto, principalmente por intereses y un tipo de cambio no competitivo. Cuando la crisis se llevó presidentes, una sociedad, 50% de la pobreza, 24% de desempleo, pero también generó nuevas condiciones para que las empresas que estaban todavía resistiendo pudieran salir con el nuevo tipo de cambio a producir. Si eso se te muere en la Argentina, corres el riesgo de que el parate sea mucho más prolongado en el tiempo y que no veas como pasó en el 2002, que fue la gran sorpresa de muchos, que en mayo del 2002 la economía ya estaba rebotando muy fuerte. Bueno, ¿y cómo haces, digo, post esta cuarentena que todo indica que se va a prorrogar aún más con alguna flexibilización
Pero digo, ¿cómo se remonta esto? Sobre todo para el pequeño comerciante, me imagino que es muchísimo más complejo. A ver, primero voy a esto de que nadie tiene las respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido de que el presidente tiene que convocar a un comité de expertos, así como convoca epidemiólogos y lo abre luego los resultados o las recomendaciones al resto del arco político. Creo que tendría que hacer lo mismo en dos áreas como mínimo. Una es en la economía. Y esto no quiere decir convocar a los economistas de la oposición. No quiere decir que vamos ahí y nos sacamos una foto. Es convocar a muy buenos economistas que te digan, sobre todo por la historia de Argentina, ¿sí?, cómo entrás de esto y cómo salís. Y ahora voy a decir por qué, cómo entrás y cómo salís. Y después a gente que sepa de implementación, porque muchas de las cosas que hemos visto, ya sea en el pago a los jubilados, en poner crédito disponible a las empresas, hay un error de implementación y hay muchos sectores, referentes de sectores, que en la práctica conocen mucho mejor que algunos que están en el Estado cómo esto se instrumentaría de manera distinta. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Otra vez, si vos podés convocar a esos expertos, llegar a un consenso de cuáles son las medidas y cómo instrumentarlas, y después lo abrís a la discusión o a la participación de la oposición, todos nos sentiríamos igual de tranquilos que nos sentimos con la parte sanitaria. ¿Te lo planteaste eso al presidente? Porque él habló con vos, según dijo. Bueno, yo le he mandado ideas al presidente, que el presidente ha tomado nota, algunas ha implementado, otras no, pero más allá de eso, lo estamos diciendo, no soy el único, hay muchos de nosotros que pensamos que esta sería una manera importante de abordar lo que viene. ¿Por qué? Porque hoy vos preguntabas cómo haces para que no se te mueran. Bueno, hoy tenés dos grandes públicos para que no se mueran de la noche a la mañana. Vos tenés todo el sector empresarial, pero también recordemos que la salud es una responsabilidad provincial. Y gran parte de los recursos que tiene la provincia es la recaudación. Y la recaudación se está cayendo como un piano. Claro. Entonces, así como a las empresas no les entra plata, a muchas, a la enorme mayoría, a los municipios y a las provincias que se tienen que hacer cargo de la línea directa de la salud, tampoco. Entonces, en algunos municipios del 50% es la caída. Bueno, recaudación. Entonces, es una animalada, entonces, el 50%. El único, nosotros somos... Perdóname, Martín, sí, una línea. En algunos municipios, que caiga el 50% de la recaudación, significa que no les alcanza lo que van a recibir para pagar los sueldos. Así es. Ni siquiera hablemos de lo demás, solo los sueldos de los empleados públicos del municipio. Y llevamos 20 días. 28 días de cuarentena hoy exactamente. Bueno, entonces, y todavía nos dicen que se va a abrir y de a poco, con lo cual el impacto va a seguir con respecto a lo que los municipios y las provincias tenían presupuestado. Entonces, así como Argentina, yo decía, mira, no tiene un Estado preparado, lamentablemente, y es algo sobre lo que hemos hablado repetidas veces. Tenemos mucha más plata, pero nuestro Estado funciona peor que antes. Entonces, así como te agarras de esa manera con ese Estado que has sabido destruir, te agarra sin crédito, con déficit fiscal, con una economía que venía en caída, con pobreza creciendo. Entonces, el único instrumento que tenés para poder poner plata en el bolsillo de la gente es emitir. Y eso es peligroso. Eso tiene sus peligros, teniendo en cuenta la historia argentina, tiene sus peligros cuando cometés errores y tiene sus peligros si no pensás cómo es el día siguiente. Ahora, no tenés otra. El único respirador que tiene la economía real y las provincias y los sectores públicos provinciales es que les des plata emitiendo. Entonces, ese es el único respirador artificial de la economía. Más vale que lo uses bien porque es limitado, porque si te excedes, después tenés problemas muy grandes. Entonces, yo creo que vos podés convocar un grupo para decir, bueno, a ver, ¿hasta cuándo podés emitir? ¿Cuál es, como en materia sanitaria, cuántos respiradores podemos llegar a tener antes de que tengamos un problema? ¿Cómo volvés a poner el genio cómo volvés a cerrar la caja de Pandora una vez que la abriste o el genio adentro de la botella? Claro. ¿Qué mecanismos podés prever? ¿Cuánto le voy a dar a las provincias? Le voy a dar, van a tener que reajustar una parte y repriorizar hacia la salud y les puedo dar un piso para que puedan planificar. Y lo mismo pasa con las empresas. Ahora esto requiere una discusión tan pormenorizada, porque es muy grave también y puede tener impacto mucho más largo que lo de la salud. Es espectacular porque, a ver, no sé si es espectacular, yo coincido, ¿viste? No significa que sea espectacular, significa que coincido. ¿En qué sentido? Es un poco lo que yo planteaba al comienzo del programa. La sensación que hay, por lo menos del análisis de la situación, quiero saber, Martín, si estás de acuerdo, y ahora, por supuesto, hay mucha información y preguntas de todos. Está claramente delimitado y se ve y se le observa al plan que hay o a la energía que se le está poniendo para el plan sanitario. Lo que vos decís, se trabaja en conjunto con gobiernos de la oposición, se sabe exactamente cuántas camas, cuántos respiradores, cuántos barbijos, cuántos testeos, cuánto dinero, cuánto se puede, cuánto no se puede, quién puede salir, quién no puede salir. Y da la sensación que en el aspecto económico
el gobierno está en soledad absoluta, sin un plan económico, ni siquiera pormenorizado, sin ninguno, y que ahí en el terreno de la economía es donde lamentablemente a veces el gobierno está cayendo en la tentación de gobernar en soledad, producto de la enorme cantidad de poderes y de atribuciones que esta emergencia les está dando. Sí, yo comparto eso. Y además creo que tendrías que convocar otro grupo de personas que te van a dar instrumentos para las dos cosas, para la economía y para la salud. Que es, Argentina tiene la ventaja de haber creado, merced a iniciativa privada en los últimos años, un montón de grandes empresas, o empresas que se transformaron en grandes en el rubro tecnológico. Son los famosos unicornios. Entonces, hay gente que desarrolló empresas que hoy valen miles de millones de dólares, que son más grandes que las empresas tradicionales más grandes de la Argentina, que están en contacto con lo que hace la tecnología en todos los países, que conforman una red con los argentinos que están en el exterior, con las empresas más grandes del mundo, que están actualizados y que te sirven para distintas cuestiones. Una, si querés, en materia sanitaria y salud, es cómo resolvemos los mecanismos de pago para que no haya tanta transacción en billete, para que la gente vaya a hacer las colas, etc. Otra puede ser cómo linkear tu tarjeta SUBE, como decía hoy Julio López, cómo linkear tu tarjeta SUBE con algún tipo que diga que no, si te haces un testeo y no tenés ninguno de los síntomas de estos nuevos del protocolo, cómo linkeo tu posibilidad de viajar con eso. Claro, conectar tecnologías que ya tenemos. Ya tenemos y ya estas empresas saben cómo hacerlas. Entonces, cómo mapear cómo la gente se mueve. Y eso no quiere decir identificar a las personas. Pero hoy, por las antenas, por las celdas, así como cuando hay un crimen, vos decís, mira, ¿quién estaba en tal lugar? Hoy por las celdas podés saber cuánta gente hay moviéndose en un lugar. Podés diseñar aplicaciones que te permitan, quizás no seguir a la gente para ver quién está enfermo, pero sí desagotar la parte de emergencia para que se pueda dedicar a las emergencias. Puedes hacer un montón de cosas de ese estilo, un montón de cosas. Un servicio de voluntariado para cuidar a los mayores donde la gente pueda decir, ah, mira, tal necesita tal cosa, llama al adulto mayor a un lugar y con el GPS dice, el que está más cerca es Diego. Acá va el pedido, como es con Uber. Entonces, ahí tenés una fuerza que no solamente conoce cómo manejar los datos, sino cómo implementarlos en la práctica. Y esto es sumamente importante porque acá no es solamente que estamos tratando de aplicarle tecnología a un problema que conocemos. Estamos tratando de usar tecnología para identificar el problema que tenemos que tratar. No sabemos cómo circula la gente, no sabemos cómo circula el virus, no sabemos cuántos asintomáticos hay. No sabemos si abrimos, vos tendrías que tener protocolizado, a ver, ¿cuáles son las industrias o las actividades que se van a morir pronto si no las abrís? ¿Pero qué riesgo entraña? ¿Cuánta gente, si abrís esas, tiene que circular? ¿Por dónde va a circular? Muchas cosas que requieren de datos. Entonces yo creo que ahí hay una falta de vocación para replicar lo que se hizo bien en materia sanitaria, el Consejo de Epidemiólogos e Infectólogos, en otras áreas que tarde o temprano van a tener mucha más interrelación con la primera y que van a ser muy importantes, la economía sin ninguna duda. Hoy quiero meterte, quiero escuchar la información que trajiste vos, Santi, por eso quiero meterte, Martín, en dos cuestiones político-económicas en el contexto de la pandemia, porque todo ahora se da en el contexto de la pandemia. Vimos hoy esta reunión del presidente Fernández con Cristina Kirchner, que reapareció después de un montón de tiempo. Todos los gobernadores, los que no fueron, aparecieron por teleconferencia. Estaba Larreta al lado de Alberto Fernández, algo que ya tenemos costumbre en cuanto se trata de coronavirus, pero hoy era de economía la reunión y escuchen la información de Santiago, contanos. Y a ver, los gobernadores, me contaron varios de ellos con los que hablé hoy, no sabían cuál iba a ser la oferta que iba a presentar el gobierno argentino. ¿Se enteraron? Sí, decime. Atención con eso. Sentaron a Horacio Rodríguez Larreta al lado de Alberto Fernández y Larreta no sabía lo que iba a decir Fernández. Nadie sabía la oferta. Iba a declarar un default virtual. Iba a declarar un default virtual. Se sorprendieron con el anuncio. Esto me dicen varios gobernadores. También se sorprendieron con la presencia de Cristina, que me cuentan a mí era la única persona, ni siquiera Sergio Massa, que sabía cuál era la oferta. Lo había venido hablando con Alberto Fernández en los últimos 30 días. Ella está satisfecha con la presentación que hizo Argentina. Cree que hay que ser durísimos con los bonistas y durísimos con el Fondo Monetario Internacional. Se ampara obviamente en el coronavirus, como lo hizo Alberto Fernández hoy. Y me cuentan también que ni siquiera sabían los gobernadores que Cristina iba a estar en la reunión. Cuando llegaron y entraron todos, había un cartelito en el cual decía Gerardo Morales, Larreta, bueno, todos los gobernadores. Todos los gobernadores, sí. Y no estaba el de Cristina.
Se sentaron todos y apareció Cristina y se sentó al lado, a la derecha de Alberto Fernández. Una foto que el gobierno buscó y la preparó en los últimos días. Por eso digo, Martín, y te meto en el combo la pregunta que hacía Diego Seigman también de alguna manera en el pase. ¿Está bien esto? ¿Está bien que se siente Larreta al lado de Alberto Fernández sin saber lo que va a comunicar? ¿Cómo lo tomaron ustedes desde la oposición? Este tema del virtual default que dijo el presidente, comunicado así, a pura sorpresa en este contexto. A ver, primero decías algo recién, que es que nadie conocía la propuesta o la oferta. Todavía no la conocemos. Hoy no se conoció ninguna oferta concreta. No hay ningún detalle, nada. No hay ningún detalle. Esa es la verdad. Prometen una reducción del 62%. Sí, pero oferta, a ver, para entender, acá hay casi una veintena de títulos que van a entrar en la reestructuración. Cada uno de los tenedores de deuda va a pensar si lo que le ofrecen es mejor o peor que lo que tiene hoy, para saber si entra el canje. Y lo que tiene hoy es un paquete global, es un número global, pero no sabemos cómo se aplica a cada uno de los títulos y cómo se compara. Todavía no es una oferta. El presidente dijo que la oferta se va a conocer mañana. O sea, todos se sentaron, no sin saber la oferta ex ante. Todavía no la conocemos. Bueno, para el gobierno está más clara, te diría. El gobierno cree incluso, en off the record, muchos funcionarios te dicen que es un acuerdo para que por lo menos así no va a salir. ¿No? Que la idea es ir al default. La idea hoy es ir al default. Es peligroso. Alberto Fernández está hablando, lo dijo claramente, ¿no? Dijo, bueno, eso es un virtual default. Vos sos un experto en economía, pero yo me imagino estando del otro lado. ¿Qué significa? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué significa virtual default en el bolsillo? Yo que sé que ahora el dólar está más de 100, que le estoy pasando recontra mal en lo económico con la cuarentena. Esto se agrega. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa? A ver, vamos desde las señales hasta el efecto inmediato y futuro de eso. Yo creo que si el coronavirus fuera como fue en la parte epidemiológica, por lo menos a priori, una discusión para ver cómo coordinamos mejor todos y nos sentamos en esa mesa viendo coordinado, la gente se sentiría más tranquila. ¿Sí? Ahora, parece que de vez en cuando el coronavirus no es frente a un desafío adicional como nos sentamos todos juntos y lo resolvemos de manera más rigurosa, sino que es una excusa para caminar un camino que a mí me gusta como gobierno nacional o algún sector dentro del gobierno nacional. Y no solo lo hago, aprovecho esto para caminar en una dirección que prefiero a priori por ideología, sino que además convoco a todo el resto a sigas para que me acompañen en eso. Eso a mí me parece gravísimo. Eso no solo me parece grave, sino que además puede ser una fuente de incertidumbre tan grande al día siguiente que despierte en nuestra memoria, en la memoria de los argentinos, comportamientos que serían muy negativos en este contexto, mucho más que en cualquier otro contexto. Con respecto al default, ¿qué implica? A ver, pensemos lo siguiente. En el corto plazo, Argentina ya está, es decir, no tiene acceso al mercado de créditos. Pensemos que hoy Perú emitió un título a 10 años, una tasa bajísima, no sé si 2,5%. Argentina no puede endeudarse. Creo que Guzmán dijo hoy 35% nos tenemos que endeudar. Bueno, entonces, hoy desde el punto de vista práctico, no es que cambia demasiado. Hoy. Ahora pensemos en la película de la economía. La película de la economía es, todo el mundo va a salir más pobre, ¿no? Todos los países, ricos, pobres, todos van a salir más pobres, todos van a salir más endeudados. Las empresas van a salir con gran parte de su capital erosionado. Y yo quiero ver cómo mejoro mis posibilidades de tener capital bueno y rápido al día siguiente. Creo que hay una oportunidad todavía, si esto que se conoce mañana no es una oferta final, sin posibilidad de discutir nada ni mejorar, creo que hay una oportunidad todavía por cómo está el mundo para poder cerrar un acuerdo. ¿Por qué es importante? Pensemos, por ejemplo, al día siguiente las multinacionales de la Argentina. Al día siguiente, cuando volvamos a la normalidad, lo que quiera que signifique la normalidad cuando todo termine, las casas matrices de esas empresas no le van a querer dar nada para invertir en Argentina porque Argentina va a estar en default. Claro. El tema es el después. Las empresas argentinas que quieran salir a buscar fondos, que en la Argentina no va a haber, para invertir y poner otra vez en funcionamiento la maquinaria de la Argentina, de sus empresas, no lo van a tener. Todas las empresas pequeñas y medianas que dependen directamente de esas, las muy buenas que son proveedoras de esas, van a estar afectadas. Las indirectas que son, le brindan servicios o bienes a las personas que trabajan y generan ingresos desde ahí, tampoco. Entonces, la economía es una cadena y es un sistema. Entonces, si además de todo esto, cuando termine y tratemos de volver a la normalidad, tenemos todavía mucho más obstáculos para conseguir el dinero para poner en funcionamiento la economía real,
más complicadas van a ser las cosas. Entonces a mí me parece que requiere otra vez un abordaje un poco más riguroso, no del presente, de lo que me conviene a mí políticamente manifestar hoy, sino también de cómo pensar el futuro. Me encanta todo lo que está planteando Martín Lustó. Después de la pausa, Lucía, contanos lo que va a pasar con el impuesto a las grandes riquezas en la Argentina. Le quiero preguntar a Martín Lustó, ¿es un momento para agregar impuestos? ¿Es este un momento para poner más impuestos, más presión impositiva en la República Argentina? Y después, si tenemos tiempo, le quiero preguntar en lo personal, ¿cómo está Martín Lustó llevando adelante la cuarentena? Nos lo contaba Darín la semana pasada, así que vamos a hablar un ratito con Martín Lustó. Después de la pausa, no te vayas. Muy bien, seguimos acá en Ya Somos Grandes con Martín Lustó. Martín, gracias por estar acá con nosotros. Contame, Lucía, algo que venimos tratando en el programa, pero que es cada vez peor. Los presos que se van a su casa, los presos liberados. Empezó Vudú y atrás salieron más de 1000. Exactamente, te voy a dar 2 números. A nivel provincia de Buenos Aires, Servicio Penitenciario Bonaerense, en las últimas 2 semanas se fueron a su casa 1023 presos. Pero te voy a dar un dato. Estas prisiones domiciliarias son provisorias hasta que dure la pandemia del coronavirus. El agravante es que no hay tobilleras electrónicas. Se fueron 1023 presos a sus casas sin tobillera electrónica. Solo hay disponible 2000 tobilleras electrónicas, todas ocupadas, y hay lista de espera en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Esto también se aplica para las cárceles federales. Se fueron en una semana más de 160 presos a sus casas y más del 50% de ese número también se fueron a su casa sin tobilleras electrónicas. La pregunta es, ¿cómo vas a controlar a una persona con prisión domiciliaria sin un dispositivo electrónico? Lo que respondieron tanto en las cárceles federales como en el Servicio Penitenciario Bonaerense es: bueno, podemos mandar un policía cada tanto de sorpresa a la casa para ver si el preso está ahí. La sorpresa se la va a llevar el policía cuando llegue y no haya nadie. El problema es que las fuerzas provinciales, federales, ¿a qué están abocadas? A controlar que la cuarentena ordenada por el gobierno nacional se cumpla. Sí. Entonces, vos tenés que mandar a uno de esos policías a la cárcel de uno de estos 1023 presos Increíble. De la provincia de Buenos Aires, que en la mayoría no son delitos graves, esto es lo que aclaran. Pero el problema, ¿sabés cuál es, Diego? es que lo ven como una solución para algo muchísimo más grave. Dicen, tenemos sobrepoblación en las cárceles. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene 44.000 presos y solo lugar para 29.000. Ahora, ¿es la solución dar prisiones domiciliarias sin ningún tipo de control? Cuando termine la pandemia, ¿estos 1023 presos van a volver realmente a las cárceles? Bueno, es medio obvia, ¿no? La respuesta, muchos volverán y muchos no. Porque ya nos contaba la semana pasada Julio Contegrán que el Estado provincial no puede garantizar que no se fuguen esos presos. Martín, nos estamos despidiendo. Quiero saber un poco de tu vida. Más allá de la política, más allá de la economía. Tenés una familia que es famosa porque los dos son conocidos, por Carla, por todo lo que sabemos de ustedes. ¿Cómo la están llevando? ¿Cómo la están viviendo? ¿Carla está laburando? No, porque obviamente no hay ficciones. No. Los artistas están en un momento muy complicado. El teatro y la tele de ficción tal vez es lo último que regrese a la actividad. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué te preocupa? Bueno, me preocupan las cuestiones que hablamos acá. Me preocupa que, inclusive en materia epidemiológica, yo no veo suficientes datos para trabajar cómo es la apertura rigurosamente. ¿Cómo funciona en mi hogar? Sí, ¿quién hace las compras? Nosotros tenemos obviamente tenemos una comodidad mayor que el promedio de la gente, ¿sí? En términos de espacio en nuestra casa. Y después vivimos como todo el resto. Carla hace un programa de Instagram todas las mañanas, que es muy exitoso y hace reír mucho a la mañana. Y después nos dividimos el tiempo una vez cada uno, depende, para las tareas de nuestro hijo, que las tiene que hacer online, para cocinar, para limpiar, ¿Qué para cosas lavar. hiciste que nunca habías hecho antes? Yo me encontré el otro día trapeando en mi casa con el producto todo y me autoencerré porque fui hacia la esquina, después estaba todo mojado, no podía volver, viste que no sabes qué hiciste que nunca habías hecho. Yo fui soltero durante mucho tiempo, yo también, estudiante afuera, hice todo. Inútil. No, pero antes hice todo, Sí reaprendés, te das cuenta, primero la tarea que es para, si tenés a alguien en tu casa que la haga. Y hablar. Enorme. Pero he vuelto a cocinar. Muy bien.
He vuelto a limpiar, he vuelto a Gimnasia, lavar. series, esas cosas. No, la verdad que trabajo bastante. Claro. Trabajo bastante en mi casa y a veces salgo, tengo que salir por trabajo. Gimnasia trato de hacer una vez cada 2, 3 días, pero Está bien. he reaprendido todas aquellas cosas. Veo lo ineficiente que es uno cuando no hace las tareas. ¿A qué me refiero? En mi casa somos 3. Yo trato de imponer la disciplina de hay un vaso para cada uno, una Claro, taza para cada claro. uno, una cuchara para cada uno. ¿Para qué? Después yo soy el que lava los platos. Lavar lo menos posible. Es imposible. Es imposible. Me la paso encontrando vasos por todos lados. Lo hago yo, ¿viste? Es una mini Argentina que tenés ahí. Sí, en tu está casa. muy desorganizado. Estamos intentando, pero la verdad es que le ponemos mucha garra a los dos y Está muy bien. la verdad que tenemos un buen ambiente familiar. Gracias, Martín, por haber estado. Siempre es interesante escucharte. Gracias, chicos, como siempre. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Bueno, vamos a tratar de hacer esto entre todos. Acordate que esto es cuidándonos entre todos. No queda otra, ¿eh? Por más que cueste, por más que no esté bueno, hay que cumplir las reglas. El mundo, si algo bueno tiene esta pandemia, es que el mundo nos mira y nos dice, muchachos, no es joda, no es una frase hecha. Hay que cumplir las reglas. Estamos aprendiendo o reaprendiendo eso, como dice Martín Lustó. Ustedes se quedan aquí en la pantalla de TN con La Rosca. Gran programa. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Royás, por vestirme. Nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche. Chau.